al mundo a cumplir la misión de la iglesia. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Una vez más con ustedes el Padre Eliodoro Lucatero, saludándolos y dándole la bienvenida a nuestra programación de este día. Un caluroso saludo a todos aquellos que nos sintonizan en el 1320 de amplitud modulada, aquellas personas que se ponen en contacto con nosotros en esta programación a través de el internet, a través del teléfono inteligente, o aquellas personas que se comunican con nosotros a través de la página de Facebook de Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM. También les doy la más calurosa bienvenida a aquellas personas que se comunican también con nosotros a través del Zoom. Y pues bueno, pues bienvenidos todos a esta programación. Hemos estado hablando en cuestiones de liturgia de la participación en la liturgia. La participación que el Concilio Vaticano II nos reafirma que debe ser plena, consciente y activa. A través de los cantos, a través de los gestos, a través de las aclamaciones y las respuestas a los diálogos que hay dentro de la misma liturgia, ¿sí? Pero ahora quisiera tocar un tema que pueda ser de interés para ustedes. Un tema que sería más bien como eh, eh, dándole inicio al tema en una especie de pregunta. ¿Es permitido o no está permitido en ciertos momentos de oración de algún grupo, o también puede ser a nivel individual, a tocar el sagrario o la custodia cuando se hace una exposición del Santísimo? Parece que hay una tendencia en ciertos grupos a querer tocar el sagrario, es decir, el lugar donde se guarda el Santísimo Sacramento, o la custodia, donde se expone el sacramento para adoración. Primero quisiera empezar diciendo que a través de los siglos se ha desarrollado la piedad popular. La piedad popular que es más, pues valga la redundancia, más popular o más dada a su práctica en algunos países y en algunas culturas. Pero esta piedad popular ha tenido la tendencia de, de tocar, acariciar o besar imágenes de Cristo, imágenes de Nuestra Señora o imágenes de los santos, ¿sí? Y en la liturgia en sí no nos dice: no toquen a los santos, no toquen las imágenes de Cristo, no toquen las imágenes de María, no las besen. Estamos acostumbrados a hacerlos y a besar también alguna reliquia. Pero parece que en décadas recientes se ha extendido la práctica de tocar o besar el sagrario o la custodia, ¿sí?
Ahora, por qué ahora se está extendiendo esta costumbre y por qué antes no se hacía? Bueno, primero que nada, antes la gente no tenía acceso, ni siquiera se le permitía acercarse al sagrario. No se le permitía por nada absolutamente acercarse a, este, a la custodia donde se expone el Santísimo. Y con algunos cambios en la liturgia parece ser que tenemos la impresión de que ahora no se nos da licencia para todo. Y no, eso no necesariamente es verdad. De que antes no podíamos acercarnos al sagrario, no podíamos acercarnos a la custodia. Bueno, en realidad esta cuestión no ha cambiado. Los fieles no tienen ninguna razón para acercarse al, al sagrario. O sea, si van a hacer una visita al Santísimo, se arrodillan a cierta distancia del sagrario. Si van a hacer adoración del Santísimo cuando el Santísimo está expuesto en la custodia, también se supone que hay una cierta distancia. Y no hay indicación de que diga, se permite a los fieles acercarse a al sagrario o se permite a los fieles acercarse a la custodia para tocarla o para besarla. No hay absolutamente nada en las normas litúrgicas que nos indique esto o que nos diga que está permitido. Ahora, de igual manera, las normas de la liturgia no hay una manera de precisar que haya reglas, que haya leyes para para este tema de se permite o no se permite tocar el sagrario o la custodia. No debería de sorprendernos que la legislación universal en los cánones y en las leyes litúrgicas simplemente describen cómo deben hacerse los ritos, cómo cómo deben llevarse a cabo. Y no tratan, fíjense, de prevenir abusos. A veces va a decir, después de que está en una situación de abuso, que las normas de la liturgia o las normas también del derecho canónico puedan decir, puesto que se han dado ciertos abusos, ahora decretamos esto o aquello. Pero normalmente no. Normalmente la legislación universal del derecho canónico y las leyes de la liturgia simplemente describen el cómo deben llevarse los ritos, cómo deben llevarse a cabo. Y normalmente, vuelvo a repetir, no tratan de anticipar abusos. Por lo tanto, no nos sorprenda que si el sacerdote le diga al grupo, a los fieles, no se puede, no deben tocar el sagrario, no deben tocar la custodia, no deben besarlos.
y que digan, ¿y dónde dice en en las normas? Entonces, pues, es que no necesariamente debe estar en las normas una prohibición. Las normas nos van a decir lo que se puede hacer, normalmente no lo que no se puede hacer. ¿Sí? Y entonces en el hacer, si estuviera permitido, entonces las normas dirían, y en este momento los fieles pueden acercarse a tocar o a besar la custodia, o en este momento los fieles pueden acercarse y tocar el sagrario, puesto que no está en las normas, por lo tanto, no, no debe, o sea, sería un abuso el tener la tendencia de tocar o de besar el sagrario o la custodia. Eh, y entonces es esa manera de decir, mm, no podemos asumir, porque no está ahí la prohibición de que esté permitido. No podemos asumir de que está permitido si no lo dice la liturgia que está permitido. Recuerden, por ejemplo, antes ni siquiera el sacerdote tocaba la custodia, tenía que tomarla con el paño humeral. Era con el paño humeral y todavía está la costumbre de que si va a haber una bendición con el Santísimo que está en la custodia, el sacerdote con el paño humeral coge la custodia y da la bendición, pero ni siquiera él mismo la agarra así directamente. Entonces, eso también nos va a decir mucho de cuál es la reverencia y el respeto que tenemos sobre esos objetos sagrados que nos sirven para ciertas prácticas litúrgicas, sea el sagrario que nos sirve como una manera de asegurar y guardar la Sagrada Eucaristía, la reserva de la Sagrada Eucaristía, o la custodia donde se expone el Santísimo para una hora santa, para la adoración del Santísimo o para una bendición con el Santísimo. ¿Sí? Y entonces, a pesar de que no hay normas universales, ha habido ciertas diócesis a través del mundo que han dado ciertas normas, que han dado ciertas formas de esto. Bueno, pues porque estamos viendo nosotros que está pasando esto, vamos a promulgar este, estas normas que van a llegar a un momento de decir, no está permitido. Este, por ejemplo, nada más por darles una referencia, la Arquidiócesis de Nueva York en el 2017 promulgó unas guías o unas normas para la adoración de la Eucaristía fuera de la misa. ¿Y qué va a decir, por ejemplo, que que los fieles no pueden tocar la custodia ni el sagrario? Y también
también nos va a dar el énfasis de que la exposición del Santísimo, ya sea en la reserva en el sagrario, ya sea expuesto para adoración en la custodia, es para aquellos que buscan tener una intimidad espiritual con el Señor, aquellos que también buscan sanación, aquellos que buscan perdón y aquellos que son invitados regularmente a pasar tiempo en oración durante una exposición eucarística y estar presentes para la bendición con el Santísimo Sacramento. También, la Arquidiócesis de Yucatán en México, en el mismo año, en el 2017, decretó unas regulaciones litúrgicas acerca de la Eucaristía y la adoración, acerca de la adoración eucarística y de los sacramentos. Entonces nos dice lo siguiente, esta norma. Es conocido que en las comunidades donde los católicos del movimiento carismático, de la renovación del movimiento carismático, tiene una notable presencia y una costumbre de pasar de que han promovido, se ha diseminado algunas costumbres que son extrañas a la adoración del Santísimo Sacramento, la adoración de la Eucaristía. Es decir, tocar la custodia donde está el Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y que sea expuesto en ciertos momentos y que esta práctica aún ha habido sacerdotes que la han promovido. Esto contradice las costumbres milenarias de la Iglesia con respecto a la Eucaristía. ¿Y qué nos dice? Que no debe haber nada acerca de que pueda darnos la idea de que se permita tocar, besar el sagrario o la custodia. De hecho, nuestra manera de acercarnos a esa presencia eucarística del Señor fuera de la misa, el sagrario lo vemos como ese instrumento donde se guarda, donde está asegurada esa presencia del Señor en la Eucaristía, y que por lo tanto, más que querer tocarlo, es más bien de una especie de respeto a ese instrumento que nos ayuda a nosotros para poner bajo custodia, asegurar
que el Santísimo Sacramento no estuviera expuesto a cualquier abuso. Entonces, es verlo como tal, ver la custodia como el instrumento donde se expone el Santísimo y que me llama a mí a una adoración en espíritu y en verdad. Esa adoración del Señor en espíritu y en verdad no tiene que ser de una manera sensacional. ¿A qué me refiero con esto? Que la forma sensacional es cuando buscamos formas que nos estimulen nuestros sentidos, porque se siente bonito. Entonces, nuestra manera de relacionarnos con Dios no es de forma sensacional, es de una forma espiritual, en espíritu y en verdad, ¿sí? Y que entonces tratemos de evitar aquellas tentaciones de nosotros querer buscar formas sensorias, tocar, besar, que nos hacen sentir, perdón, de una manera sensacional, que nos haga sentir bonito. La presencia de Dios otra vez que se nos ofrece de una forma espiritual y en espíritu y en verdad, va más allá de lo sensacional. Lo único sensacional dentro de la liturgia son los sacramentos. Que los sacramentos los podemos ver, los podemos gustamos su cuerpo, gustamos su sangre, podemos oler el santo óleo, podemos oler el santo crisma que tiene su olor a mirra. Podemos ver y contemplar a través de los ojos la presencia del Señor en la Eucaristía o a través de los otros sacramentos, el bautismo, la confirmación, la presencia del Señor a través del sacramento del agua bautismal o de la unción del Espíritu Santo con los santos óleos, etc. Ahí es donde está la parte sensoria, que percibimos la presencia de Dios a través de los sentidos, a lo que viene a nosotros esta presencia sacramental del Señor a través de los sentidos, pero no que nosotros tengamos que ser, que quedarnos en el ámbito de lo sensual, sino que el mismo sacramento nos va a llevar a a una, a un estado espiritual. Si nosotros nos quedamos en lo sensacional, en lo que se siente solamente, nunca podremos superar lo que verdaderamente el sacramento nos dice y que nos lleva a lo espiritual. O sea, nos da una forma sensoria o sensual que podemos percibirla por medio de los sentidos, pero es con el objetivo de llevarme a lo espiritual. Si yo no puedo trascender eso, entonces ahí ese, el sentido, la razón del sacramento se vería totalmente derrotada si no me lleva a esa forma espiritual, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que yo quiera quedarme solamente con lo sensacional de lo que se siente y que se siente bonito y que puedo tocar y que puedo besar al Santísimo.
o sea, ciertas reacciones y ciertas diócesis ha sido decir, no, eso es un abuso. Nunca ha sido parte de la tradición de la iglesia tocar o besar el sagrario o la custodia. Sí, se les permite a la gente dentro de su piedad popular tocar a los santos, imágenes de los santos, imágenes de Jesús, imágenes de María y hasta besarlas y besar también reliquias, pero no la custodia ni el sagrario. Muy bien. Bueno, pues ahora quisiera reaccionar a un comentario que tengo en el Facebook de Emilia Hernández. Buenas tardes, saludos padre, un abrazo. Muchas gracias Emilia, buenas tardes y un saludo muy fuerte y un abrazo para todos ustedes que se comuniquen con nosotros a través del Facebook. Y me vuelvo también a ustedes los que están en Zoom para invitarlos a que ustedes, quiero escuchar sus reacciones de esto que he comentado o sus preguntas o dudas. Buenas tardes, padre. Sí tengo preguntas y comentarios, pero antes de eso, Teresita, no sé si tengo una pregunta o un comentario. Adelante, Tere. Gracias, Leti. Buenos días, padre. Bueno, Bueno, escuchando esto, justamente yo tenía esta pregunta que dije, voy a preguntarle al padre Lucatero, porque lo viví hace que unas semanas con unos familiares que fuimos al Santísimo y mi hermana y mi mamá pues dicen, pues vamos a tocar a Santísimo y como estaba en la capillita y yo les digo, pero no se puede, no se debe. Y pues como dice usted, es la piedad popular, ¿verdad? Como quiera lo sigue haciendo la gente, pero es muy importante esto que dice usted. Dice que las normas nos dicen lo que se puede hacer, no lo que no se puede hacer. Y es muy interesante. Y también sabe que tengo una pregunta. Esta hora que estuve en México con mamá, le llevan la Santa Comunión y la ministra extraordinaria de la comunión le dijo a mi mamá que ellos podían cortar la Santa Hostia como si para dársela al que cuida a un enfermo. Y yo pensé, eso no se debe de hacer porque al cortarla se corre el riesgo de tirar al cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. Entonces, yo creo que ese es otro gran abuso. ¿Estoy en lo correcto, padre? mira, una de las cuestiones que no se puede, que sí se puede hacer a través de la historia de la iglesia, siempre ha habido la fracción del pan. Y precisamente así se le llamaba la Eucaristía, la fracción del pan, porque el pan es fraccionado para partirse y repartirse. Pero hay una diferencia entre eso a que la persona que va a comulgar haga la fracción. No se nos permite que las personas que reciben la Eucaristía manejen la Eucaristía, manejen el cuerpo de Cristo. Ellos simplemente se van a limitar a recibirlo. El único que está permitido a fraccionar la Eucaristía o el cuerpo de Cristo es el ministro ordinario, es decir, el sacerdote o un diácono. De otra manera, no, los ministros para eso se les ha confiado el cuidado de la Eucaristía, de que no se va a manejar, ni siquiera el ministro extraordinario de la Eucaristía puede manejar a su antojo y decir, voy a fraccionar para que más personas que estén aquí comulguen. Y tampoco el que comulga puede manejar la Eucaristía. Solamente los ministros extraordinarios que son laicos, los que reciben la comunión que son laicos, solamente se limitan a recibir.
y no a fraccionar. Solamente los ministros ordinarios, que son el sacerdote y el diácono, pueden hacer la fracción del pan. De hecho, el único que puede hacer la fracción del pan en la Eucaristía, en la celebración de la misa, es el sacerdote. Y por lo tanto, no, yo creo que esa ministra de la de la Sagrada Comunión que lleva la comunión a los enfermos debe de aprender y debe ser entrenada de una mejor forma de saber que el cuerpo de Cristo en la forma de pan no puede ser manipulada ese cuerpo de Cristo no puede ser manipulado fraccionándolo un laico, aún incluyendo los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Solamente el que fracciona el pan es el sacerdote. ¿Sí? No sé si esto responde a tu inquietud, Teresa. Sí, padre, porque yo veo que cometemos muchos abusos por ignorancia o aún sabiéndolo, porque dejamos de ver lo sagrado y divino que es todo en la liturgia y en la iglesia. Es como que queremos bajar a Dios solo a lo humano y olvidarnos de lo divino, Sí. ¿verdad? Eso me vino a la mente. Y eso me trae a la mente otra cosa, que debemos de darnos nosotros cuenta que como humanos nosotros no manipulamos a Dios. Dios nos manipula a nosotros. Nosotros no abarcamos a Dios, Dios nos abarca a nosotros. Nosotros no abrazamos a Dios, Dios nos abraza a nosotros. O sea, el que toma siempre la iniciativa como buen Padre nuestro es Dios, que Él es el que nos abarca. Nosotros no abarcamos a Dios. Dios nos puede manipular y nos puede formar, como dicen las imágenes del Antiguo Testamento, nos puede manejar como barro en sus manos y hacer una hermosa vasija de nosotros, pero la hace Dios en nosotros. Nosotros no hacemos a Dios, ni lo vamos a amasar como amasamos una masa para formar a Dios como nosotros queremos. Eso sería totalmente irreverente o sentir que nosotros o querer pensar que nosotros podemos manejar a Dios. No, Dios nos maneja a nosotros. Es que no nos tomemos licencias que no nos sean dadas, sobre todo ante Dios, que es últimamente el que es totalmente el otro que nosotros no podemos alcanzar y que solamente podemos alcanzarlo porque Jesucristo lo ha alcanzado para nosotros. ¿Sí? Él es el que por medio de Él podemos tener acceso al Padre, pero en esa forma totalmente reverente de decir, yo no manipulo a Dios, Dios me manipula a mí. ¿Sí? Gracias, padre. De nada. Muy bien, entonces seguimos, Sí, creo que Betty tenía una pregunta, pero ya no sé si la tiene, sino para hacer la que yo tenía. Betty, ¿tenías una pregunta? adelante. Pues parece que No, yo creo, no sé, yo creo no. Bueno, tengo dos preguntas, padre. sí. Como ministro ordinario de la comunión, que a veces me encargan que tengo que llevar la llave a ponerla en el sagrario. A veces también me piden que me tengo que fijar cuánta comunión hay, perdón, no sé cómo expresarlo, pero Es para decir, ver y ¿cuánto después hay poner. en reserva? ¿Cuánto hay en reserva del cuerpo de Cristo para así Sí, poner sí, porque hostias para consagrarlas?
Exactamente, sí, porque antes de preparar la Santa Misa, para las ofrendas, cuánta vamos a poner, cuánta Eucaristía, Eso por sí. eso, hostias. Entonces, ¿eso sí está permitido, padre? Sí está permitido porque tú no vas a ir a manipular, siempre vas a ir a darle un vistazo. O sea, dar un vistazo, tú te das cuenta, hay mucha reserva o hay poca reserva. Pero no quiere decir que tú, o sea, el que te mande no es que tú vayas a ponerte a contar las hostias. Eso sí no estaría permitido, que tú te pusieras a contar las hostias y decir, hay tantas. No, simplemente al dar un vistazo uno puede decir, hay pocas o hay muchas. O está medias, está a 3/4 lleno el copón o está llenísimo. Pero eso no necesita manipulación, eso simplemente necesita un vistazo. Un vistazo sí lo puedes dar a la reserva del Santísimo Sacramento, pero manejarlo no, que dijeras tú, ok, déjame contar a ver cuántas hay. No, el Santísimo, las hostias en el Santísimo no se cuentan, se pueden contar antes de ser consagradas. Ya consagradas ya no se manipulan. O sea, las Mm, hostias no consagradas, uno las cuenta y dice, voy a poner 50 hostias en este copón y otras 50 en este otro copón. Pero todavía no, pero es pan, no, todavía no es el cuerpo de Cristo. Una vez que es el cuerpo de Cristo, entonces sí, ya le tenemos esa reverencia y ese respeto de no manipular, de no meter mano, excepto cuando va uno a tomar la comunión para darla a alguien. ¿Sí? sí, y también cuando uno, como cuando todavía no está consagrado, que viene la bolsita, cuando llega a pasar que una de las hostias está partida, ¿ese la puede consumir uno y no ponerla ahí? La pueden consumir, pero se puede poner ahí. No hay ningún problema con que una hostia esté partida. De las Ok. hostias chicas. La que no puede estar Ujú. partida es la hostia la hostia grande del sacerdote, porque esa debe estar entera para cuando se haga la fracción del pan antes de la comunión. Y si está partida, pues va a ser muy difícil el simbolismo de la fracción. O sea, como te digo, no hay una norma que te diga, no, los pedazos de hostias no consagrados no se pongan para consagrarse. No hay nada que nos diga que no, pero a lo mejor sería por cuestión más práctica decir, ay, este pedacito pues no lo voy a poner, lo voy a quitar, voy a poner puras hostias enteras. Eso antes de consagrarse no hay gran diferencia. Sí, La única diferencia sería que no pusiéramos una hostia del celebrante, la hostia grande, que no estuviera entera. Esa tiene que estar entera. ¿Sí? sí, mire, algo nuevo que aprendí y más que uno, pues como ministro extraordinario de la comunión, tienes que hacer todo eso. Entonces, gracias por este detalle que pues no lo sabía. También la otra pregunta, ¿cómo se llama? En el cenáculo de la Divina Misericordia, que a veces va a estar el Santísimo expuesto. A veces me ha tocado que me dicen, ¿puedes limpiar un poquito? Se llama, antes de que estés, ¿cómo se diría? Perdóneme, ya se me olvidó. No hay problema. Custodia, la custodia, antes de que esté el Santísimo. ¿Se llama custodia o cómo se llama? Ese instrumento que usamos en el cual se expone el Santísimo se llama custodia. Ajá, custodia, que a veces me dice que lo limpio un poquito porque, y cuando yo lo limpio con, no es el corporal, es el más chiquito, no sé el nombre, pero Mm, cuando lo estoy limpiando Manu- trato de estar rezando Manutelgio. siempre. ¿Mande? Manutelgio se llama. Ajá, lo limpio con cuidado y estoy rezando. ¿Eso está permitido o no está permitido? Porque, No es no permitido porque no estás manipulando, lo estás limpiando. Es como un servicio que se tiene que hacer a todos los instrumentos y los vasos sagrados. Los vasos sagrados
no los manipulamos al lavarlos. Simplemente estamos haciendo un servicio de mantenerlos limpios. Lo mismo hacemos con la custodia. La custodia tiene que estar limpia de polvo, de cualquier otra cosa. No vamos a exponer al Santísimo en una custodia polvorienta. Entonces, el limpiarla no quiere decir que la estoy manipulando. Cuando quiero manipularla es cuando quisiera yo tocarla, besarla, abrazarla. Es distinto. Cuando tú estás haciendo una limpieza es un servicio y es un servicio reverente. Es una diferencia. Espero que puedas tú ver la diferencia entre tú querer tocar y besar o abrazar ese instrumento para la liturgia, a que tú digas, tenemos que sacudirlo, tenemos que limpiarlo, a veces tenemos que pulirlo. A veces te tiene que pulir también pulimos, por ejemplo, los vasos sagrados, un copón, un cáliz, que tienen el mismo propósito de contener el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, así como también la custodia tiene el propósito de contener o mostrarnos a nosotros el Santísimo Sacramento. Pero todos esos instrumentos que usamos para la Eucaristía tienen que tener mantenimiento, tienen que ser aseados, sobre todo por ese mismo respeto que tenemos nosotros, no podemos tener al Santísimo Sacramento en un instrumento que esté sucio, así como el cáliz, así como el copón, así como otros vasos sagrados. Se limpian de la misma manera, debe de ser aseado y limpiado una custodia. El limpiarla no quiere decir irreverencia. Y sobre todo porque la persona que lo va a limpiar lo hace con reverencia. ¿Sí? Esa reverencia y ese asear un instrumento que nos sirve para la Eucaristía no es lo mismo el que yo quiera manipular el Santísimo o la custodia o el sagrario, tratando de abrazarlo, besarlo o tocarlo. Es distinto eso. No sé si veas tú la diferencia. Sí, y eso me tranquiliza también porque yo digo, Dios me ha indicado, me ha preparado para que lo haga espiritualmente. Cuando estoy haciendo esta limpieza, siempre estoy en ese silencio y estoy en esa oración, que a veces llegan personas y quieren hablar contigo y solo me mantengo en ese silencio, me mantengo en esa oración porque siento que es algo sagrado, que no son como, digamos, nada más como cuando estás lavando trastes, sino que ese momento es un momento sagrado para después guardarlos. Me ha pasado eso que llegan luego, me quieren hacer plática o algo y yo solo me quedo en silencio, me mantengo en oración ya hasta que termino y ahora sí puedo hablar, porque siento que es un momento de reverencia y tengo que tener ese cuidado. Bueno, Sí. ese era mi comentario. Gracias por el comentario, yo creo que es muy a propósito. Una vez más, yo creo que nosotros cuando nos ponemos al servicio de algún instrumento que se utiliza para la Eucaristía, como le digo, ya sea la custodia, ya sea el sagrario, pero ya también es lo mismo, el copón o el cáliz que ha tenido la sangre de Cristo, el copón que se pone el cuerpo de Cristo. Todos ellos son instrumentos que requieren de nosotros reverencia y respeto. ¿Por qué? Porque son objetos sagrados. Entonces siempre vamos a tener esa reverencia y ese respeto. ¿Algún otro comentario? El señor Alex tiene una pregunta, Betty también, y creo que Tere también. Señor Alex, adelante. Buenas tardes. El, Alex, hay un problema con la comunicación.
comunicación contigo y porque está cortado, no se entiende lo que... que me escuche. Ahora sí, No sé si se me oye bien. ahora sí se oye, hace rato Ok, no, totalmente cortado. ok, padre. Ok, Yo tengo, yo tengo una pregunta. Usted ha estado hablando de la manipulación de Dios. así No es. podemos manipular a Dios. Él No, nos manipula a nosotros. así es. Y mi pregunta es, cuando nosotros vamos, y disculpe que insiste en esto, pero porque usted ya nos habló una vez de esto, pero cuando nosotros vamos a recibir el cuerpo de Cristo y lo recibimos en la mano, ¿no lo estamos manipulando? No. ¿Lo manipularías tú si tú quisieras en ese momento lo tomas y lo quisieras partir en pedacitos, ya lo estás manipulando. Si tú mismo quieres ir y hacer autointinción de querer cogerlo con tus dedos y meterlo al cáliz, eso sería manipulación. El recibirlo no es manipulación el que tú recibas con reverencia en tu mano, en la palma de tu mano, el cuerpo de Cristo, y con esa misma reverencia lo tomas y te lo llevas a la boca. Eso no es manipularlo, eso es simplemente hacer en la obediencia del mandato de Cristo. Tomen y coman. O sea, no hay otra forma, no hay ninguna otra forma de que tú puedas recibirlo en tu mano y llevarlo a tu boca más que de esa forma. Pero precisamente por eso la gran reverencia de decir que nos decía San Agustín, haz de tus manos un trono. Y hacer de tu mano un trono es cuando pones tu mano izquierda por encima y sostenida por la mano derecha, y ahí en tu mano izquierda se deposita como en un trono el cuerpo de Cristo, y con la derecha lo tomas y lo llevas reverentemente para comerlo. Tomen y coman. No es lo mismo eso que manipular. Manipular es que yo quiera hacer del cuerpo de Cristo algo que no se debe hacer, como se dice de las personas que van y lo toman y lo guardan para después dicen que van a hacer brujerías con el cuerpo de Cristo. Eso es más que manipularlo, es un sacrilegio. Es un sacrilegio o un manipular el que, por ejemplo, una persona reciba la comunión y se la lleve a la banca, y después las que limpian las bancas se encuentran hostias entre las bancas. Eso sí, sería este, eso sería una mala manipulación, pero recibirlo para llevártelo a la boca no es manipulación. Recibirlo y que lo quisieras tú partir y empezar tú querer repartirlo a otras personas, no. ¿Por qué? Porque no te está permitido hacer eso. Eso sería querer manipularlo. No te está permitido querer recibirlo y llevar y querer meterlo al cáliz, a la sangre de Cristo, para hacer la intención. La autointención está prohibida en la iglesia. Eso sí sería manipular, pero tomar y comer no. Tomar y comer es el mandato divino. ¿Sí? Padre, pero hay unas personas que toman el cuerpo de Cristo y con el mismo cuerpo de Cristo se persinan. ¿No es manipular eso? No, yo no lo llamaría manipular porque no lo están haciendo con esa intención, lo están haciendo con una forma de devoción, de santiguarse con el cuerpo de Cristo, lo cual no, o sea, una vez más, no está prescrito de que se santigüen con la Sagrada Eucaristía. Este, mm, pero no lo hacen con la intención
de manipular, sino con una intención reverente de santiguarse con el cuerpo de Cristo. Yo creo que esas personas que tienen esa tendencia, más que nada necesitan una buena catequesis, de decir, no es el momento de santiguarte con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es tomen y coman. No es toman, persínense con él y cómanlo. Es tomen y coman. Entonces, más que nada necesitan catequesis las personas, porque sabemos que no lo hacen de mala intención, igual que las personas que toman, que quieren besar y agarrar el, la custodia o el sagrario, necesitan de catequesis para decirles, no se debe hacer eso. Igual con el cuerpo de Cristo, no es toma y santíguate, es toma y coma, tomen y coman, ¿sí? Entonces, obviamente que en esos casos se necesita más catequesis, pero no es el objetivo de recibir en la mano, manipularlo, es prácticamente es toma, toma y come, tomen y coman, no tomen y santígüense, es tomen y coman. Entonces hay que catequizarlos, pero recibir la Eucaristía en la mano no es manipulación, ¿sí? Que quieras tomar otras formas después de recibirlo, puede tener la tendencia a una manipulación, y por eso hay que tener cuidado y por eso hay que instruir a la gente, ¿sí? Gracias, padre. Para servirte. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, perdón, ya casi se termina, padre. Perdón, es que este tema es muy, nos ayuda muchísimo. Ojalá lo pueda tocar nuevamente. Creo que se va a quedar muchas preguntas. Betty tiene una pregunta, entonces no sé, Betty, ¿puedes abrir el micrófono? Si no, pues le hago yo la pregunta. Betty Cancino. A ver, sí, Creo que no puede. no. La pregunta de ella es, por ejemplo, conocí un caso de que una señora que le daban la Eucaristía, pero no podía consumirla entera. Entonces el diácono se la dejó a los familiares para que se la diera por pedacitos. Entonces eso no está bien. Perdón. Esta señora estaba muy grave, de hecho, hace poco falleció, Ujú. pero es que en este caso perdón, en este caso fue el mismo diácono que lo dejó, y si ellos saben que no está bien, ¿por qué lo hacen? Entonces, el comentario de ella es que el diácono pues le deja la Eucaristía a esta persona no lo puede consumir y le dice, pues déselo pedacito por pedacito. No. ¿Eso está permitido o no, padre? No está permitido, porque no está permitido dejar, aquel que lleva la Eucaristía no puede dejar la Eucaristía para que después se consuma. La Eucaristía se lleva para ser consumida en ese momento. Entonces, lo que pudo haber hecho el diácono, él mismo pudo haber cortado una pequeña fracción del cuerpo de Cristo y habérselo dado en ese momento a la persona enferma. Pero dejárselo a ellos, si ustedes después lo parten en pedacitos y se lo dan en pedacitos, no está permitido. No puedo yo como ministro de la Sagrada Comunión llevar la comunión y dejarla. Yo soy responsable de cuando llevo la comunión, de que la comunión se consuma, ver que se consumió y no que ustedes ahí después cojan un pedacito y se lo dan. Él pudo haberlo hecho, haber cogido un pedacito y dárselo, y el resto él haberlo regresado o haberlo él después consumido, pero la Eucaristía no se deja, no se puede llevar y aquí se las dejo. No, eso no se debe, ¿sí? Entonces, ese diácono necesita también catequesis. Porque eso no está permitido. No se permite que yo vaya y deje la comunión. Voy a llevar la comunión para que en ese momento sea recibida.
Y si la persona puede solamente consumir una pequeña fracción, yo fracciono y yo le doy ese pedacito. Y si no, simplemente me regreso con la Sagrada Comunión de nuevo otra vez. ¿Sí? No Sí, sé. dice que muchísimas gracias y gracias. Y Teresita dice que pues todos necesitamos catequesis, sin duda sí. Por eso es bien importante como católicos ir aprendiendo día a día y tomarla, Así es. de verdad, ir conociendo a nuestro Señor Jesucristo, porque pues no solamente decir le conozco, pero no le conozco realmente. Y gracias por esto. También me llevó a que una vez un sacerdote permitió que una persona llevara la Eucaristía para cada día, para este enfermito. Eso tampoco está permitido, ¿verdad? Para cada día, o sea, que se llevó O sí está permitido. no, Digamos, lo tomó el domingo, tomó 5 Eucaristías para llevársela, que cada día le iba a dar. no. Eso tampoco está permitido. Esto lo Permitido no está permitido con N de mayúscula de no. Porque el Santísimo Sacramento debe estar asegurado que esté en una reserva donde está permitido reservar la Eucaristía, que es el sagrario. Entonces allá, si yo les dejo 5 hostias para 5 días, ¿dónde lo van a guardar? Yo no estoy seguro si lo tienen en un lugar. De hecho, estoy seguro que no tienen un lugar, porque un lugar solamente para guardar la Eucaristía fuera de una iglesia solamente lo permite el obispo. Como por ejemplo, vamos a decir, las monjas tienen una casa y en esa casa tienen una capilla. Ellas no pueden asumir que ya en esa capilla pueden tener el sagrario. El obispo tiene que darles permiso de tener sagrario en su capilla. Entonces, y ya una vez que el obispo da el permiso, entonces ahí se puede guardar la Eucaristía. Aquí, cuando se lleva para 5 días, no puede haber, no hay un lugar permitido para que donde se guarda la Eucaristía. Los obispos, como los sacerdotes, tenemos que asegurarnos de que el lugar de reserva del Santísimo sea un lugar que está permitido por la iglesia. Entonces, no, si la persona está enferma y quiere recibir todos los días comunión, que no necesariamente tiene que recibir todos los días, pues entonces, si hay un laico o el sacerdote o el diácono muy comprometido, que vayan y la lleven cada día, pero no pueden dejarla. Se nos acabó. muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Ojalá nos pueda seguir compartiendo porque se quedaron con más preguntas, padre. Muchísimas gracias y pues rezar por todos los sacerdotes y que pues nos preparemos, ¿verdad? Vayamos conociendo que podemos cometer graves pecados. O errores. Sí. Muy bien. Pues entonces hasta la próxima. Les doy la bendición. Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias. Al mundo a cumplir la misión de la iglesia, solo sé